Sí, gracias amigos por el contacto a esta hora, cuando son las 11:18 de la mañana. Nos encontramos en vivo desde el pronunciamiento del Partido Avanzada Progresista. Acá se encuentra el presidente del partido, Henry Falcón. Vamos a escucharlo, quien se pronuncia sobre la situación política que vive el país. Sino de la gran mayoría de los venezolanos que quieren salir de esta tragedia lo más urgente posible, y en ese sentido debe imponerse la racionalidad, el sentido común y, por supuesto, el interés del país sobre los intereses de gobierno, los intereses de partidos o los intereses personales. En esta materia solo hacemos una recomendación, un planteamiento que Dios quiera sea recogido, pues se vive en nuestro país en un estado de incertidumbre, pero además de incertidumbre, en un estado de miseria que ha llevado a buena parte de la población a condiciones de hambre, de mortalidad. Esa es la realidad de la Venezuela de hoy. La ausencia de alimentos, la ausencia de medicamentos, la decadencia en los servicios, la situación de crisis que golpea fundamentalmente a los sectores más humildes, a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables de la población. En ese sentido, planteamos, a los fines de que sea considerado en esos encuentros de Oslo, de Noruega, de Barbados, etcétera, la posibilidad de que puedan materializarse acuerdos progresivos, acuerdos que muestren avances, acuerdos parciales que puedan incidir de manera notable en la situación de crisis estructural, repito, que vive el país. Es un planteamiento que hacemos para que sea incorporado en las conversaciones, en las negociaciones que se realizan actualmente con la iniciativa y el acompañamiento del gobierno noruego. Asimismo, queremos ratificar nuestro planteamiento. Repito lo que dijimos en el momento que presentamos esta iniciativa, una iniciativa que fue presentada al Congreso de los Estados Unidos por un insigne economista venezolano, nuestro amigo Francisco Rodríguez. La propuesta de petróleo por alimentos. Para nadie es un secreto que buena parte de la población, fundamentalmente los sectores más pobres, no tienen acceso a alimentos y medicamentos. Pero también a bienes esenciales para poder sostener toda la red de prestación de servicios públicos en el país. Nosotros hemos planteado la necesidad de una excepción humanitaria por el gobierno de los Estados Unidos que permita que se mantenga el mercado petrolero venezolano, no solamente con el gobierno de los Estados Unidos, sino también con otros mercados del mundo, a los fines de que ese cambio de petróleo por alimentos pueda generar certeza y además atención a esos sectores más vulnerables. Esto sin la participación en la administración de los recursos ni del gobierno ni de la oposición, de manera que esto no tenga tinte político en la administración del mismo. Que sean precisamente organizaciones como Naciones Unidas, la FAO, la UNICEF, la Cruz Roja, etcétera, quienes puedan intermediar no solo en la administración, sino en la distribución de esos alimentos, de esas medicinas, para que lleguen verdaderamente a los sectores que hoy la necesitan. Ese es un planteamiento que además se recoge de experiencias pasadas, que a pesar de haber tenido algunos elementos perturbantes en la ejecución del programa, perfectamente pueden ser mejorados en tal ejecución si se asume desde Naciones Unidas, con el concurso de la comunidad internacional y, por supuesto, con el beneplácito
de todas las organizaciones políticas que debemos obrar en función de los intereses de las grandes mayorías, y ese es el rol de un partido, es el rol de un político, intermediar en función de resolver los problemas de los pueblos. Este es un planteamiento que hoy cobra más vigencia que nunca. La situación de deterioro en la calidad de vida del venezolano nos obligan a hacer propuestas viables, factibles, pero además poner en ello toda la voluntad, y es un planteamiento claro frente a la crisis que están viviendo los venezolanos. Hemos decidido seguir insistiendo y además poco recoger el sentimiento igualmente de las grandes mayorías, pero además de la propia comunidad internacional. Frente al tema del bloqueo anunciado por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, ratificamos nuestro contundente rechazo. Porque, en fin de cuentas, el bloqueo termina dándole argumentos al gobierno para que el gobierno siga asignándole la responsabilidad de su ineficacia, de su ineficiencia, de su mal gobierno a otros. Al gobierno americano, a la oposición, pero menos ellos, que son verdaderamente los grandes culpables de este desastre, de esta anarquía que vive Venezuela. Termina el bloqueo no solamente dándole esa argumentación al gobierno, sino también cohesionándolo, porque procura generar no solamente la tragedia, sino también, entre comillas, la supuesta solución, y termina ejerciendo más control sobre los sectores más pobres. Nosotros rechazamos el bloqueo, pero además hemos debatido con toda nuestra dirigencia nacional el impacto de las sanciones. Y en ello tenemos que tener una distinción bien clara. Nosotros apoyamos las sanciones dirigidas a funcionarios, las respaldamos de manera decidida, sin vacilación alguna. Funcionarios señalados de violadores de derechos humanos, señalados de corrupción. Avanzada Progresista respalda absolutamente esas sanciones. Respaldamos las sanciones contra el gobierno, contra la burocracia del gobierno en sus sedes diplomáticas, contra los vuelos de placeres del gobierno y sus decisiones en organismos multilaterales. Avanzada Progresista respalda sanciones contra el gobierno, pero tenemos nuestras reservas válidas y legítimas. Bien, amigos de BPI TV, escuchamos entonces las declaraciones del presidente de Avanzada Progresista, Henry Falcón, quien se pronunciaba referente a la crisis política que vive el país y también sobre los últimos acontecimientos en Venezuela. Esta es parte de la información que se ha generado desde acá, desde la sede de Avanzada Progresista. Nosotros con esta información despedimos el presente contacto. Tesis importantes que se encuadran perfectamente en esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.